yo quisiera pedirle al pastor que él nos cuente un poquito de dónde viene, para que lo conozcamos un poquito más. Pastor, cuéntenos, por favor. Muy bien, me pueden escuchar, ¿no? Sí. Sí, Ok, muchas gracias, doctora Rojo. Primero que nada, un gusto estar con todos ustedes, queridos amigos. Nos estamos conectando desde Estados Unidos, desde Tennessee, aunque yo soy de origen boliviano, pero radico hace muchos años en Estados Unidos, prácticamente más de la mitad de mi vida, y eso hacía bastante tiempo. Pero estudio o mejor dicho, estudio no, yo enseño y soy director de evangelismo de misiones en la Universidad Adventista del Sur, Southern Adventist University en inglés, y nos dedicamos a hacer misiones que se enfocan en evangelismo y trabajamos con nuestros estudiantes y vamos a diferentes partes del mundo. Tanto así que este mayo pasado estuvimos en Perú y fue así como pudimos conocer a la doctora Danitza, que trabajamos muy lindo en una clínica con estudiantes de nuestra universidad. Muchos de ellos son de medicina, otros de enfermería. Y la primera semana, por ejemplo, que estuvimos en Lima, Perú, tuvimos una clínica que vimos más o menos a 700 personas. Y luego los mismos estudiantes, que eran más o menos unos 23, 25, también predicaron una semana de evangelismo en cada iglesia. Tuviéramos 25 iglesias. Entonces, ese es el trabajo que hago. Para mí es un privilegio poder hacer ese trabajo, pero también poder trabajar con diferentes personas. De hecho, nosotros enviamos más de 100 estudiantes a todas partes del mundo y la mayoría de ellos hacen evangelismo, pero la mayoría de ellos no son teólogos, no son pastores. Son de la rama de enfermería, son de la rama de educación, de medicina, de psicología, lo cual a mí me dice que en verdad Dios puede utilizar a cualquier persona para poder proclamar su amor en este mundo. pastor, muchas gracias. Y bueno, sin quitar más tiempito al tema de esta noche, queremos darle paso. Así que adelante. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, el día de hoy, yo he estado pensando en qué tema poder compartir con ustedes y espero que tengan sus Biblias o por lo menos sus celulares para poder compartir un ratito la palabra de Dios y nos vamos a enfocar. El tema es Yo soy el barro y tú el alfarero, y tiene que ver con una historia del Dios y haciendo un barro y un mensaje especial que tiene para nosotros. Si por favor pueden abrir sus Biblias y vamos a ir a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18 y vamos a leer el versículo 18 en adelante. Pero antes de empezar, eh, una vez escuché una historia muy bonita que me parece que va muy bien con este tema y habla de un campesino chino que tenía dos vasijas y los campesinos chinos allá que trabajan generalmente, ellos se dedican mucho a la cosecha de arroz y tenía dos vasijas las cuales se ponía en su hombro e iba cada día a recoger agua del río para traer para su familia y también para regar sus plantas y también para dar a sus animales. Pero resulta que una de sus vasijas estaba quebrada y cada vez que el campesino iba con las dos vasijas vacías al río y agarraba agua, eh, como la vasija tenía una gotera, al volver del río a la casa, la vasija llegaba casi vacía, mientras que la otra vasija que estaba buena andaba llena y entonces el campesino podía echar mucha agua. Y la vasija se fijaba lo que su amiga vasija hacía y lo que ella no podía hacer. Y se puso muy triste porque se daba cuenta que ella estaba quebrada, que ella era limitada y que añoraba ser una bendición para la familia del campesino como la otra vasija, pero no podía hacer eso. Y no sé si alguna vez tú te has sentido de esa manera, como una vasija medio quebrada, una vasija no completamente útil, cuando miras a un lado y ves que otras personas están avanzando más rápido,
O cuando miras a otro lado y ves una familia tan linda y nosotros no escogemos en qué lugar nos hemos criado y tal vez hemos tenido un hogar difícil o hemos tenido traumas y muchas veces llevamos en nuestro corazón ese quebrantamiento. A veces también podemos quebrarnos porque las cosas de la vida vienen a nosotros, no buscamos que nos quebremos, pero las circunstancias de la vida traen dolor a tu corazón, a tu mente, y ya sientes que no eres la persona que podrías haber sido. Y a veces uno considera eso y uno dice, ¿cómo quisiera ser diferente? A veces nos quebramos también porque tomamos malas decisiones. A veces es una relación que trae dolor a nuestro corazón, a veces un vicio, a veces una decisión que pensábamos que era buena, pero que trae mucho dolor a nosotros. Hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos quebrarnos, queridos amigos, y no importa la edad. Yo trabajo con jóvenes, tengo colegas de mi edad, tengo colegas mucho mayores que yo, pero algo que me doy cuenta es que el dolor y el quebrantamiento no tienen edad, simplemente muchas veces pasan. Y tal vez el día de hoy estoy hablando a una persona que se siente como esa vasija, medio quebrada, medio limitada. Bueno, el día de hoy quiero compartir este mensaje contigo para que podamos abrir la palabra. Quisiera que oremos un momento y luego vamos a leer Jeremías capítulo 18 del versículo 1 en adelante. Padre Santo, en este momento estoy compartiendo este mensaje con colegas de salud. Te agradezco por el llamado, las habilidades que tú les estás dando y les has dado. Y te pido, Señor, que al compartir esta palabra podamos escuchar tu voz, podamos sentir tu presencia. Bendícenos al leer, al pensar los principios que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jeremías era un profeta que trabajó en Judea y también en Israel. Y en este tiempo Israel estaba, y Judea por sí, estaban en apostasía abierta. Ellos conocían la verdad, pero no la cumplían. Conocían los principios, pero no lo hacían. Y producto de eso, ellos siempre sufrían persecución, invasiones. Y Jeremías era como un portador de malas noticias. E inclusive la gente no quería escuchar a Jeremías porque siempre que traía un mensaje era un mensaje de reprensión. Y a veces a nosotros no nos gusta escuchar la verdad. Y Jeremías se caracterizaba por eso, porque tenía mensajes que dar. Y estos mensajes, cuando uno es profeta, cuando uno tiene que decir lo que Dios dice, aunque a la gente no le guste. Y Jeremías sufría mucho por eso. Pero en medio de todos esos mensajes que Jesús mandaba o que Dios mandaba a su pueblo, de que vuelvan hacia el Señor, de que se arrepientan de sus pecados, está este mensaje que es muy bonito, es una ilustración de lo que el Señor quería hacer con el pueblo y que quiere hacer con nosotros. Vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, esta es la ilustración que Jeremías mira cuando el Dios le manda a la casa del alfarero. Pero ahora, ¿cuál es la interpretación? Dice: entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, hoy día yo quiero compartir un momentito esto porque siento que es importante el mensaje que Dios tenía por medio de Jeremías para su pueblo, porque este es el mismo mensaje que tiene para nosotros. Y si nosotros consideramos lo que dice estos pequeños versos, que no son muchos, son versos llenos de esperanza, que nos deberían traer esperanza, considerando lo que Jeremías vio
y lo que él tenía que dar el mensaje a su pueblo. Lo primero, el primer principio que yo miro aquí es que nosotros estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos decimos amén por eso? O sea, Él es el alfarero. Y mientras nosotros estemos en sus manos, siempre vamos a tener esperanza. Si nosotros escogemos someternos y ser el barro, podemos contar con que va a ser el alfarero el que va a hacer de nosotros lo que Él quiere hacer. Entonces, el Señor no nos desecha porque nos habríamos quebrado, nos hayamos equivocado, nos haya pasado algo malo. La palabra de Dios dice que cuando Jeremías llegó a aquel lugar, vio al alfarero trabajar en una vasija, como Dios trabaja con nosotros. Pero dice que al estar trabajando, se echó a perder esa vasija. O sea, el Señor nos estaba formando y de alguna manera como que se destrozó lo que nosotros podíamos haber sido. Pero dice la palabra de Dios, y volvió y la hizo otra vasija. En otras palabras, él utilizó el mismo barro para poder volver a formar otra vasija. No es que cambió de barro, no es que cambia de personas. El Señor, cuando yo leo esto, me doy cuenta que Él está dispuesto a trabajar con quién soy yo, a volverme a moldear, y para volverme a moldear, y ustedes se dan cuenta, cuando algo se echa a perder, el alfarero tiene que volver a empezar de cero, tiene que volver a amasar ese barro. Tenemos que empezar de cero y muchas veces el Señor en su misericordia, para que volvamos a hacer lo que Él quiere que soñemos hacer, tenemos que volver a hacer. Pero lo bueno es que mientras estamos en sus manos, mientras estamos dispuestos a ponernos en Él y confiar en Él, tenemos esa esperanza de que Dios tiene algo para nosotros. Él no dice la palabra de Dios que agarró el barro y lo tiró al fuego y agarró otro barro fresco. Dice que Él formó el barro como Él quería. Ahora bien, a pesar de que no somos nada, podemos seguir en sus manos del Señor. Por eso que el Señor quiere que nosotros entendamos este mensaje. Ahora, la segunda cosa, cuando Jeremías llegó a aquel lugar, indiscutiblemente él estuvo allí por un tiempo. Él tuvo el suficiente tiempo para ver cómo el barro se arruinó y cómo el alfarero, dice la palabra de Dios, lo hizo otra vasija según le pareció. Entonces Jeremías está viendo cómo Dios está volviendo a hacer una nueva vasija. Y entonces, al pensar en esto, en los tiempos antiguos, ¿en qué consistía hacer una vasija? Primero que nada, eran artesanos los que hacían esto, no tenían la tecnología que tenemos el día de hoy. Y el proceso de hacer una vasija es interesante. Y estuve leyendo, ¿no? Para ver en aquellos tiempos cómo es que se hacía una vasija, en qué consistía hacer una vasija. Y entonces la primera parte que veo es que cuando el alfarero empieza a hacer el barro, lo primero que tiene que hacer es una palabra que se llama centrar. Y centrar el barro es cuando el alfarero empieza a agarrar ese barro y empieza a masajearlo de tal manera y pone su peso en el barro y la rueda va girando y él va agarrando y tirando el barro para que el barro deje de las burbujas de agua, todo eso salga. Y el alfarero va sacando toda esa humedad del barro hasta que considera dónde está listo. Y a veces pone un poco de agua también dependiendo si el barro se está secando. Pero lo cierto es que, no sé cuántos de ustedes alguna vez han hecho alguna alfarería, pero lo cierto es que ese barro no está listo para ser formado hasta que está completamente sometido y no hay ninguna ligera fisura en las manos. Es como que el alfarero está agarrando el barro y la rueda está girando, y cuando él está agarrando, el barro no tiene, está completamente liso, no tiene nada más que hacer. Es como que está completamente, ¿cuál es la palabra? Sometido
al alfarero. Y de la misma manera, queridos hermanos, queridos amigos, les vuelvo a decir, si a veces el Señor quiere volvernos a hacer un barro, el proceso es que vamos a tener que volver a empezar, a someternos a hacer la voluntad de Dios. El principio, dice la palabra de la sabiduría, es el temor a Dios. O sea, cuando nosotros entendemos quién es Dios, entonces podemos humillarnos y someternos a Él sabiendo que no somos nada. No sé cuántas veces tal vez tú te has dado contra la pared, yo indudablemente muchas veces. A veces mis padres me aconsejaron, especialmente cuando era más joven, no hagas esto, yo lo hice y pagué las consecuencias. Muchas veces el Señor en su palabra nos dice los principios que tenemos que hacer, a veces no hacemos caso y nos va mal. Y entonces es que como todos los sueños que humanamente nosotros teníamos, ahora se van por la borda y no tenemos nada que ofrecer. Muchas veces volvemos a los pies del Señor con un hogar deshecho, con problemas en el corazón, con vicios. Y es como que el Señor ahora tiene que volver a empezar, pero para eso nosotros tenemos que tener el deseo de humillarnos completamente a Él. Sin que nosotros lleguemos a ese punto, va a ser difícil que Dios pueda volver a empezar a hacer su obra. Es por eso cuando Dios llamó, por ejemplo, a Pedro, ¿cuándo le llamó Dios a Pedro? No fue cuando él tuvo una gran pesca y le dijo, Pedro, tú eres un gran pescador o tú me has escuchado. Es cuando Pedro le dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Y entonces ahí fue donde Jesús le dijo a Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Es cuando nosotros nos humillamos al Señor, sometemos nuestra vida a Él, que le damos la oportunidad ahora para que Él pueda forjarnos, para que Él sueñe y podamos ser lo que un día Él quiere que seamos. El segundo paso de 4 pasos de hacer esta nueva vasija es algo que se llama después del centrear la apertura. Y ahora cuando la apertura pasa, cuando ya el barro está en el medio, está sometido y ahora el alfarero empieza a utilizar los 2 dedos pulgares y empieza a girar y poco a poco empieza a hacer una abertura del medio hacia afuera para poder formar esta vasija. Y al hacer esta apertura, el alfarero ya toma en cuenta qué tipo de vasija va a ser. O sea, en otras palabras, si la apertura es grande, tal vez va a ser un plato. Si la apertura es pequeña, tal vez va a ser un florero. O sea, el alfarero ya sabe, ya tiene en mente el momento de empezar a hacer cómo va a ser la vasija al final. Y de la misma manera el Señor trabaja con nosotros. Y aunque Él empieza a trabajar, Él ya sabe lo que un día podemos ser en sus manos, mucho antes de lo que tú y yo podemos pensar que vamos a hacer. A veces nos limitamos, ¿no? Decimos, no, yo solamente puedo esto o yo trabajo aquí, pero solamente Dios sabe de la manera que el Señor te está preparando para servirle a Dios. Entonces, temprano en la formación de la vasija, el Señor ya sabe, o el alfarero ya sabe cómo va a ser el producto final. Y de la misma manera, cuando Dios nos va llevando desde nuestra niñez a nuestra adolescencia, cuando somos jóvenes adultos, ya cuando somos profesionales, cuando tenemos familia, el Señor nos va llevando poco a poco desde temprano hasta que nosotros podamos alcanzar a ser lo que el Señor quería que seamos. Yo les he dicho que soy el director de misiones acá eh, en la Universidad del Sur. Yo estudié en mi universidad hace 20 años y nunca pensé que iba a volver a la universidad a poder ser algo así. Después estudié misiones y pasaron 10 años para que el Señor me llame a la posición que estoy. Yo nunca pensé que iba a llegar a esta posición, pero me doy cuenta cuando veo mi vida atrás, ya a los 50 años que acabo de cumplir, que son bastantes, me doy cuenta cómo Dios me ha ido llevando poco a poco y aún antes de yo saber lo que iba a ser el día de hoy, el Señor ya me estaba formando.
Y de la misma manera y con esa misma convicción, tal vez algunos de ustedes son más jóvenes que yo les puedo decir que el Señor en este momento está formando, está haciendo esa apertura tal vez en la vida de ustedes, formándolos de una manera, pero sabiendo que ustedes nunca se van a imaginar cómo el Señor les va a utilizar en los siguientes años. Pero el Señor ya tiene un plan para ustedes. Y es importante por eso que nosotros confiemos en ese proceso que el Señor tiene para nuestras vidas. La palabra dice, Jeremías mismo dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, el Señor tiene, si usted está soñando cosas lindas, el Señor tiene cosas mejores para cada uno de sus hijos. El tercer punto, dentro de esta formación, que indiscutiblemente Jeremías pudo ver ese proceso, es el proceso del levantamiento. Y ahora lo que el alfarero hace es que ya la apertura está hecha y ahora él agarra una mano y mete dentro del barro y otra mano fuera y poco a poco va levantando las paredes de lo que va a ser ahora la vasija. Y dependiendo, muchas veces, a veces la vasija puede ser más gruesa, más delgada, más alta. Él va formando con sus manos no solamente cómo la vasija se va a ver por afuera, pero también cómo la vasija se va a ver por dentro. Y de la misma manera, queridos amigos, Dios nos cambia, nos va formando no solamente por afuera, pero también por adentro. Él mismo va cambiando tal vez nuestras costumbres, muchas veces nuestros hábitos. Usted sabe, la costumbre, el hábito y el medio ambiente, esa unión hace que nosotros formemos nuestro carácter. Y a medida que nosotros avanzamos, el Señor va trabajando, ¿no? Y nos va sacando tal vez de un lugar tóxico y nos pone en un lugar más saludable y nos va formando no solamente por afuera, sino también por adentro. Porque es indiscutible que los hijos de Dios vamos a poder reflejar su amor no solamente por adentro, pero también por afuera. O sea, por adentro el Señor empieza a cambiar mi vida, la forma de pensar, mis pensamientos, mis palabras, pero luego ya por afuera uno va cambiando tal vez su vestimenta, la manera que uno se mira. Y ese es el trabajo de Dios. Dios está trabajando por adentro y está trabajando por afuera. Eso se refleja claramente. Por eso Dios nos dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Corintios. En otras palabras, el Espíritu Santo va trabajando poco a poco en cada uno de nosotros de tal manera que la gente puede ver un pedacito del carácter del amor de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, esa es la tercera parte. Y finalmente, la última parte, cuando ya está formado este nuevo vessel, ¿no? Esta nueva figura que el alfarero ha hecho, esta vasija, finalmente el alfarero tiene que poner esta vasija en el fuego, en el horno donde hay fuego. Y queridos hermanos y amigos, yo les puedo asegurar una cosa, de que sin fuego no hay resistencia. Si esta vasija solamente se secara ahí al aire libre, al primer golpe se quiebra. Es cuando pasa por el fuego que la vasija se endurece y tiene ahora la resistencia que necesita tener para poder ser útil. Y ese proceso de llevarnos por el fuego, de purificarnos, es un proceso muchas veces doloroso e incómodo. Es por eso que tal vez tú estás en una edad en la que tal vez ya te sientes formado y ahora estás pasando por una prueba de fuego. Y a veces decimos, pero Señor, ¿por qué hasta aquí? Yo me he dado cuenta cómo tú me has formado, cómo yo me fijo que puedo ser útil para ti. ¿Por qué me estás pasando por este lugar? Y quizás, querido amigo, es justamente porque el Señor quiere que que tu fe sea una fe que resista. Y para eso tienes que pasar por las pruebas, tienes que pasar por el desierto. Sin el desierto muchas veces no hay victoria. El desierto, el fuego, es lo que nos prepara para resistir en el futuro, porque la vasija ya está hecha, pero ese es el fuego el que va a permitir que tú puedas llegar a la meta, al final de esta carrera.
Es por eso que la palabra de Dios en Pedro nos dice, la fe es muchas veces sometida, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es mi oración que estás pasando por esta parte del fuego, que en vez de quejarnos haya gloria y honra a nuestro Padre Celestial, sabiendo que esta es parte del proceso de la voluntad de Dios para que podamos ser vasijas útiles en las manos del Señor. Termino contándoles la historia del alfarero, del campesino chino con sus dos vasijas, la vasija quebrada y la vasija buena. Entonces el campesino le miró a la vasija que estaba triste y le preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te sientes así? Y la vasija le dijo, ¿cómo quieres que me sienta? Yo quisiera servirte, yo miro cómo la otra vasija es útil, pone agua para tus hijos, pone agua para los animales, para las plantas, y yo aquí no logro hacer mucho, leo casi vacía. Entonces el campesino dijo, espérate mañana y te voy a mostrar algo. Y entonces ahora el campesino, cuando estaba yendo en la mañana por el camino, le dijo a la vasija, mira vasija, ¿tú miras el camino? Sí, le dijo. ¿Y qué miras a un lado y qué miras a otro lado? Y al lado donde estaba la vasija, cuando volvía con agua, había un vergel lleno de flores. Y al otro lado no había nada. Y él decía esto, y el campesino dijo eso, Dios ha utilizado a ti. Tú no eres inútil. Todo este campo se ha gozado de la bendición que tú les has dado. Y cuando la vasija vio, nunca se dio cuenta que una vasija quebrada aún podía ser una bendición para alguien. Y de la misma manera yo te quiero decir esto. Si algo me ha enseñado la vida en estos últimos tiempos, es de saber que puedes estar quebrado, pero eso no quiere decir que tú no puedes seguir siendo una bendición si estás en las manos de Dios. Es más, muchas veces Dios puede lograr mayores proezas porque la gente sabe que tú estás pasando por una prueba y sabe que no hay otra forma si no fuera por Él, porque sería imposible. Yo siento que Dios se gloria más cuando nosotros tenemos limitaciones y a pesar de eso confiamos en Él. Ahí es donde Dios nos utiliza más. Entonces, si es que en algún momento te sientes quebrado, no menosprecies el plan de Dios. No subestimes lo que el Señor está dispuesto a hacer en tu vida. Quizás te sientes como esa vasija, pero es mi oración que con la ayuda del Espíritu Santo tú puedas ver como esa vasija el bien que tú todavía puedes hacer si es que todavía estás en las manos del Señor. Entonces todos nosotros, al terminar este tema, estamos en un proceso de santificación. La palabra de Dios dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es mi anhelo de que un día yo también pueda llegar a ser un poco más como mi Salvador, aunque a veces uno se siente quebrado, aunque a veces uno se siente inútil. Pero con esa esperanza que la palabra de Dios me da, es la misma esperanza que yo quiero compartir contigo. Tú confía en el proceso. No sé en qué parte estás, no sé en qué lugar de la formación estás, pero lo que sí te digo, mientras tú reconozcas que tú eres el barro y Dios es tu alfarero, yo te puedo asegurar que el Señor va a hacer contigo lo que Él quiera hacer. Hay esperanza, querido amigo. Y entonces me despido con eso, diciéndote que el Señor nos ama, que el Señor anhela seguir trabajando con cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo que podemos orar. Yo les pido siempre que oremos los unos por los otros, porque es importante. Sin oración va a ser difícil poder llegar al cielo. Que Dios me los bendiga, queridos amigos. Ustedes son gente de salud y no saben la gran bendición que pueden ser y que van a ser en las manos de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga. Amén, amén, hermano, amén. Amén, amén, Pastor Raúl, de verdad, ese versículo, el Señor cumplirá sobre nosotros. Sabemos, chicos, que Dios nunca va a elegir un tema
que Él no haya pensado en que era lo que necesitábamos en este momento. Así que queremos terminar esta recepción de sábado juntos con una oración. Y después de la oración queremos pedirle que no se vayan porque nos gustaría tener una foto con el pastor. Ojalá el pastor todavía no se haya ido, pero queremos orar. Así que vamos a orar. Papito Dios, te doy gracias por cada una de las personas que están aquí y por aquellas que no se pudieron conectar. Por cada persona que nos has permitido conocer por medio de este viaje con la ISMEX y con toda la médica misionera. Señor, yo te pido, cada uno de nuestros chicos, donde estén o lo que estén viviendo o lo quebrados que uno se pueda sentir. Recuerden que el versículo de hoy fue escrito por ti para ellos y que esa promesa se va a cumplir, Señor. Que tu poder y tu plan nunca ha dependido de quiénes somos, sino de cuán dispuestos estamos a estar en tus manos. Así que te pido, Señor, por cada uno de nuestros chicos, por cada uno que están aquí, que esa palabra sea vida en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y porque haces cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Te pedimos bendición por el pastor Raúl, por la obra que tú guías y que lo sigas ungiendo con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ahora